Hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy veremos las películas que realmente captan la crudeza, el morbo y el dolor de la guerra. Nos centraremos en las que retratan con autenticidad la experiencia militar, el combate y sus efectos posteriores, en lugar de las que representan el impacto de la guerra en la vida de los civiles. Y cuidado porque habrá spoilers. Número 20. Sin novedad en el frente. Las tres adaptaciones cinematográficas de la famosa novela antibelicista de 1929, Sin novedad en el frente, fueron un éxito con la crítica. La original, estrenada en 1930, fue la primera ganadora del premio a mejor película basada en una novela. Como sus predecesoras, la exitosa adaptación de Netflix cuenta la historia de Paul Bioma, un adolescente alemán arrastrado por el fervor patriótico. Aber dies ist keine Zeit für die Schwächen des Geistes. Jedes Schwanken, jedes Zögern ist ein Verrat am Vaterland. Paul se alista en el ejército imperial alemán en 1917 y lucha en la Primera Guerra Mundial. Durante la película, su patriotismo es puesto a prueba a medida que su inocencia se extingue por los horrores de la guerra. Aunque fue criticada por excluir algunas de las críticas geopolíticas del libro, fue elogiada por sus secuencias de batalla tan realistas. Número 19. La delgada línea roja. La delgada línea roja es la segunda adaptación cinematográfica de una novela sobre la batalla de Guadalcanal en la Segunda Guerra Mundial. También fue la primera película del director Terrence Malick en 20 años. Aunque no tuvo tanto éxito comercial como otras similares, fue elogiada por su cinematografía. Como muchas de las películas de Malick, esta adopta un tono filosófico. This great evil. Where's it come from? Malick veía a Guadalcanal como un Edén corrompido por el veneno de la guerra. La película es más poética que la mayoría del género, pues optó por retratar la violencia de forma indirecta, con los daños a la naturaleza en lugar de a los cuerpos humanos. Como dijo un crítico, algunas películas tratan de la verdad argumental. Esta expresa la verdad emocional, la búsqueda del corazón de la sabiduría salvadora. Look out at the things you made. All things shining. Número 18. Hasta el último hombre. Esta es una película biográfica sobre Desmond Doss, el primer objetor de conciencia que obtuvo la Medalla de Honor del Congreso. Doss era un devoto adventista del séptimo día, que creía profundamente en una vida de no violencia. Murder, it's the worst sin of all. And to take another man's life, that is the most egregious sin in the Lord's sight. Se hizo médico de combate y se dedicó a salvar a los soldados que antes lo habían molestado por sus creencias. La película se toma varias libertades con la historia de la vida de Doss y su carrera. En realidad, obtuvo 2 estrellas de bronce antes de llegar a Okinawa. También reduce la cronología. Doss pasó semanas salvando vidas, no días. Aún así, la película es alabada por la exactitud de sus escenas de batalla, que retratan el infierno por el que pasó para servirle a su país y a su fe. Número 17. Master and Commander, The Far Side of the World. La Armada Británica ha sido centro de la ficción sobre las guerras napoleónicas durante décadas, y con un buen motivo. Napoleón fue un genio militar cuya destreza estratégica le ayudó a conquistar gran parte de Europa. En muchos sentidos, la Armada Británica fue lo único que se interpuso entre Napoleón y la victoria. Esta película es una adaptación de las novelas de Aubrey Maturin, que sigue las carreras de un capitán naval y su mejor amigo y médico, y es muy apreciada por los historiadores de la guerra. La representación de la vida a bordo de un buque naval es inmaculada. Muestra las difíciles condiciones de vida y el caos de una batalla naval mejor que la mayoría de las películas que la precedieron. The simple truth is not all of us become the men we once hoped we might be. We are all God's creatures. Número 16. Rescue Dawn. Esta es una película biográfica sobre la guerra de Vietnam dirigida por el director alemán Werner Herzog. Basada en una historia real, sigue a Dieter Dengler, un piloto germano-estadounidense. From that moment on, little Dieter, he needed to fly. Tras ser derribado sobre Laos, fue capturado y torturado durante meses.
Él y sus compañeros se enteran de que los guardias planean ejecutarlos, por lo que se escapan. La mayoría de los prisioneros fueron asesinados o nunca se recuperaron. Las familias de otros sobrevivientes censuraron a Herzog por cambiar detalles sobre los otros prisioneros y la planificación y ejecución del escape. Sin embargo, hubo un acuerdo general sobre la descripción de las condiciones a las que se enfrentaron. Cuando Dangla fue rescatado, había perdido 45 kilos y estaba gravemente herido. Please. Please come back. Please come back. Número 15. Full Metal Jacket. You will not laugh. You will not cry. You will learn by the numbers. I will teach you. Now get up. Get on your feet. No vemos muchas escenas de guerra hasta el segundo acto de esta película, pero las iniciales son difíciles de ver. Cuando un cruel instructor empuja a un soldado vulnerable al borde de la cordura. R. Lee Ermey, quien interpreta al sargento de artillería Hartman, fue en realidad instructor de Vietnam, por lo que improvisó muchos de los crueles insultos de su personaje. 4 inches from your chest, Kyle. 4 inches. La actuación de Ermey no es el único aspecto de la película que es asombrosamente exacto. El director Stanley Kubrick empezó a investigar la guerra de Vietnam en 1983, inspirándose en documentales, periódicos vietnamitas y muchas fotografías. También trabajó en el guión con Michael Herr, que fue corresponsal de guerra en Vietnam, y Gustav Hasford, un veterano que escribió el libro semi-autobiográfico que inspiró esta película. Okay, listen up. Did anybody see a sniper? Did anybody see anything? Anybody see a sniper? Número 14. Lone Survivor. Marcus Luttrell fue un Navy SEAL que luchó en Afganistán y el único sobreviviente de un equipo de reconocimiento formado por 4 hombres. Listen up. Red Wings a go. Tonight, 1800. Durante su misión, se encontraron con un pastor afgano local. Como no era un soldado, lo dejaron ir, conscientes de que le informaría a los talibanes de su paradero. Todo el equipo fue asesinado, excepto por Luttrell, que fue salvado por aldeanos pastunes locales. You know where to find the Americans? Americani. Luttrell escribió un libro sobre la terrible experiencia, que fue adaptado en esta película de 2013 protagonizada por Mark Wahlberg. Existen controversias sobre el número de combatientes talibanes y de bajas, y se cuestiona parte del relato de Luttrell. Aún así, en general se acepta que la película es una descripción exacta de los angustiosos combates de montaña y bosque a los que se enfrentaron los soldados estadounidenses en Afganistán. We let him go. 20 more will die next week, 40 more the week after that. Número 13. Paths of Glory. La mayoría de las películas bélicas estadounidenses de la década de 1940 y 50 tendían a ser exageraciones patrióticas de la nobleza de los militares. Fue entonces cuando Kubrick estrenó este largometraje, una epopeya en blanco y negro sobre la Primera Guerra Mundial. Though I must admit that, judging from the casualties, the efforts of your regiment must have been considerable. How can you understand that and allow these men to be shot tomorrow? Kirk Douglas interpreta al coronel Dax, un comandante francés que pierde una batalla inútil. Dax se ve obligado a entrar en combate por un general políticamente ambicioso que decide ejecutar a 100 hombres por cobardía para encubrir su mala decisión. Esta es una cruel denuncia de la indiferencia de gobiernos y mandos respecto a la vida y salud de los soldados. El gobierno y los militares odiaron la película y fue prohibida en todas las bases militares estadounidenses del mundo. It'd be a pity to lose your promotion before you get it. A promotion you have so very carefully planned for. Sir, would you like me to suggest what you can do with that promotion? Número 12. Stalingrado. En 1993, el director Joseph Fields-Maya estrenó su saga antibélica Stalingrado. La película se centra en un pelotón de soldados de la Wehrmacht cuando son trasladados de un permiso en Italia al frente ruso. Jetzt erwarten euch neue Aufgaben. Doch bevor ihr in der Heimat den Kern einer neuen Eliteeinheit bilden werdet, se encuentran involucrados en una de las batallas más sangrientas en la historia de la humanidad, en Stalingrado. Fields-Maya presenta una obra maestra antibelicista en la que opta por evitar el espectáculo y sustituirlo por la cruda verdad. La cámara enfoca con frecuencia a soldados que lloran y cuerpos destrozados. Los hombres mueren en combate, de enfermedades, de frío y de desesperación. No hay gloria en Stalingrado, solo la dura realidad del costo de la guerra. Ich bin deutscher Offizier. Ihr könnt mich doch jetzt nicht alleine lassen.
Número 11. Downfall. Esta es una película alemana del 2004 sobre los últimos días de la Alemania nazi antes de que los soviéticos tomaran Berlín. Ich muss hier in Berlin eine Entscheidung herbeiführen oder untergehen. Los guionistas y el director crearon el aspecto visual y la sensación de la película en torno a varias fuentes históricas, como relatos de testigos oculares y memorias. De hecho, su exactitud es la fuente de sus mayores críticas. Muchos se enfurecieron por la humanización de Adolf Hitler, pero como dijo el guionista, el realismo era el objetivo del largometraje. Un Hitler vulnerable que llora podía no ser incómodo, pero su autocompasión formaba parte de cómo atraía a sus seguidores. Lo aterrador del estratega y de los hombres como él no es que sean monstruos de otro planeta, sino que son personas como el resto de nosotros. Morgen schon werden mich Millionen verfluchen. Aber das Schicksal wollte es nicht anders. Número 10. Dunkerque. La evacuación de Dunkerque fue uno de los acontecimientos más angustiantes en la historia militar británica. Some men across the channel at Dunkirk need taking off. Some men. La guerra Blitzkrieg nazi contra Francia burló la línea Maginot francesa. El ejército alemán arrasó y rodeó las tropas aliadas. Si los británicos no hubieran evacuado en Dunkerque, todo el ejército británico habría quedado paralizado y derrotado. La épica película del 2017 Dunkerque de Chris Nolan narra la terrible experiencia de 10 días. Fue alabada universalmente por la crítica como uno de los mejores largometrajes de guerra que se hayan hecho, y los veteranos de Dunkerque elogiaron su exactitud. Aunque se cambiaron algunos detalles por efecto dramático, en general era correcta. Breves combates aéreos y una flota de barcos civiles ayudaron a cambiar las cosas y salvaron a más de 300,000 hombres. Our thankfulness at the escape of our army must not blind us to the fact that what has happened in France and Belgium is a colossal military disaster. Número 9. Das Boot. La obra maestra de Wolfgang Petersen sobre la Segunda Guerra Mundial gira en torno al submarino alemán U-96. Sin reparar en gastos, se construyeron 2 réplicas del vehículo a escala real para capturar el tamaño y el alcance de la novela de Lothar Gunther Buchheim. Por supuesto, Das Boot es también una película increíblemente claustrofóbica que inunda de tensión el abarrotado submarino. Aunque esta adaptación no está exenta de algunas libertades creativas, aborda una noción que no siempre se explora en las películas de la Segunda Guerra Mundial. No todos los alemanes eran simpatizantes nazis. Wir trinken auf die deutsche U-Boot-Waffe. Und auf unseren geliebten Führer. La tripulación alemana en la que nos centramos es generalmente crítica con Hitler y con la guerra en la que su gobierno los involucró. Esto pone a nuestros héroes en una situación difícil, cuando se ven obligados a participar en la batalla del Atlántico, lo que demuestra que la guerra no siempre es obvia. Número 8. 1917. El co-guionista y director Sam Mendes basó su película sobre la Primera Guerra Mundial en las historias que su abuelo Alfred le contaba de niño. Se asoció con el aclamado director de fotografía Roger Deakins para darle a su obra la sensación de haber sido rodada en 2 tomas muy largas. Aunque se tomó licencias dramáticas con los acontecimientos, su descripción del combate resonó entre el público y la crítica. Como dijo un crítico de Military Times, la guerra es horrible. Lodo, ratas, caballos en descomposición y cadáveres sumidos en interminables laberintos de alambres. El estilo de una sola toma puso firmemente al público en perspectiva de los soldados Schofield y Blake. Ves las trincheras como lo haría un chico joven y asustado, con el miedo y la pérdida intensificadas. Erin Moore is inside, so tidy yourselves up. Never know. Might be mentions in dispatches for this one. If you don't bugger it up. Número 7. We Were Soldiers. Esta película bélica estadounidense se basó en las memorias del teniente general Hal Moore y del reportero Joseph L. Galloway. Hablando de sus experiencias en tiempos de guerra, Moore argumentó que Hollywood se equivocaba siempre. Entonces el director Randall Wallace se comprometió a hacerlo bien, cuando llevó la historia a la pantalla grande.
Además de Moore, Wallace habló con numerosos veteranos de la batalla de la Ia Drang, el primer gran enfrentamiento entre el ejército estadounidense y el norvietnamita. La batalla duró 3 días y la atención de Wallace al realismo nos sitúa en el centro del caos. Aunque hay algunas diferencias notables entre el libro y la película, sobre todo en el final, Moore consideró que este drama triunfó donde otros habían fracasado. I am in a fight, and I object to this order to return to Saigon. Now I will not leave my men. Número 6. Tiempos de gloria. En comparación con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Hollywood no le ha prestado mucha atención a la guerra civil estadounidense ni a los soldados que lucharon en ella. Tiempos de Gloria transporta a su público a la década de 1860 y aborda un capítulo menos conocido de esta guerra en particular. La película se centra en el coronel Robert Gould Shaw, un soldado blanco de la Unión que dirigió el 54º Regimiento de la Infantería de Massachusetts, una unidad afroamericana. You're a good shot, Private. Thank you, sir. Inspirada en las cartas personales de Shaw, ha sido elogiada por su representación honesta de las relaciones raciales de la época y de la brutalidad de la guerra. La batalla culminante en Fort Wagner, a pesar de equivocarse en algunos detalles menores, es un relato casi exacto que no idealiza ni endulza las consecuencias. You should have seen us in action 2 days ago. We were a sight to see. Número 5. Come and See. No! No! Don't take him away! Hemos visto varias películas sobre la maldad nazi, aunque pocas han sido tan escalofriantemente realistas como este drama soviético. Tiene lugar durante la ocupación de Bielorrusia y sigue a un niño expuesto a los crímenes contra la humanidad de la Alemania nazi. El director Ellen Klimov coescribió el guión con Ales Adamovich, que también contribuyó al material de origen I Am from the Fiery Village, que se compone de relatos de primera mano de sobrevivientes del genocidio bielorruso. La película de Klimov se inspira en gran medida en la masacre de Hatyn, en la que murieron quemadas 149 personas, entre ellas 75 niños. Para ser lo más fiel posible, generalmente se utilizan balas reales en lugar de balas de fogueo, uniformes nazis reales, y la película se rodó en Bielorrusia con aldeanos como extras. Are you crazy? All of you crazy? You wanna just kill him? Let him die just like that? Número 4. Platoon. Well, here I am, anonymous, all right, with guys nobody really cares about. No es ningún secreto que el director Oliver Stone es un veterano, y esta es sin duda la entrada más personal de su llamada trilogía de la Guerra de Vietnam. Stone empezó a escribir un guión semi-autobiográfico que inspirara Platoon, poco después de concluir su misión en 1968. Fue meticuloso a la hora de recrear Vietnam tal y como él lo recordaba. E incluso importó Tierra Roja a Filipinas, donde fue el rodaje. Para meterse en la mentalidad de los soldados, gran parte del reparto principal se sometió a un intenso entrenamiento durante 30 días bajo la vigilancia de Dale Dye, otro veterano de Vietnam. Después de que la película llegara a los cines, Dye recuerda que la gente le decía: "Nunca entendí tu experiencia ni por qué no querías hablar de ella hasta que vi Platoon". Es una descripción de Vietnam que quizás solo pueda compararse con Apocalypse Now. Número 3. Black Hawk Down. We got a Black Hawk down, we got a Black Hawk down. En esta película, el director Ridley Scott sumerge al público en una anarquía explosiva y no nos da ni un segundo para recuperar el aliento. Esta obra, excepcionalmente editada, narra la batalla de Mogadiscio de 1993 desde la perspectiva de los soldados estadounidenses. Dicho esto, no presta mucha atención a los soldados malayos o pakistaníes que ayudaron a las tropas estadounidenses. Aún así, esta adaptación del libro de no ficción de Mark Bowden lleva el realismo a nuevos niveles.
Scott y el director Slavomir Žižek abordan el conflicto entre Estados Unidos y Somalia con una delicadeza de un documental. Quizá el aspecto más auténtico sea el compañerismo entre los personajes centrales. Algunos de los miembros del reparto se entrenaron con soldados reales, creando un sentimiento de hermandad que brilló en el producto final. Número 2. Cartas desde Iwo Jima. En el 2006, Clint Eastwood estrenó 2 películas sobre la Segunda Guerra Mundial. Flags of Our Fathers, contada desde el punto de vista de los soldados estadounidenses, y Cartas desde Iwo Jima, que desplazó el centro de atención a los soldados japoneses. Entre las dos, la última es la obra más ambiciosa y perspicaz. Ken Watanabe interpreta al general Tadamichi Kuribayashi, cuyo libro de no ficción sirvió de base para este drama bélico. La película se mantiene fiel al relato de Kuribayashi sobre la batalla de Iwo Jima e incluso toma prestadas algunas de sus citas. Al ser una producción estadounidense, cabría esperar que los realizadores se tomaran libertades considerables o que los japoneses inexplicablemente hablaran inglés. How would you feel if America and Japan were to enter war? I believe they would make splendid allies. Sin embargo, Eastwood nunca toma el camino fácil y mantiene su película anclada a la realidad. Aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Saving Private Ryan. Nada puede prepararte para los horrores de la guerra, pero esta película tal vez sea lo más cerca que puedes estar de la experiencia sin alistarte. De hecho, la secuencia inicial resultó ser tan creíble que algunos veteranos experimentaron trastorno por estrés postraumático cuando la vieron. Todo en la descripción del desembarque en la playa de Omaha suena verídico, desde el mareo que sintieron muchos soldados al llegar hasta el caos implacable. En lugar de guionizar la secuencia, Spielberg dejó que la acción se desarrollara de forma natural con 1500 extras y personas amputadas que participaron en el rodaje. Aunque la mayoría de la gente habla de los primeros 27 minutos, toda la película es un homenaje a los hombres que dieron su vida durante la Segunda Guerra Mundial. That's quite a view. Yes, it is. ¿Olvidamos mencionar alguna película bélica que valga la pena? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.